Pero ¿qué pasa si yo todo el tiempo estoy estresada o estresado? Mi páncreas va a decir, no, ya, a ver, alto, tenemos que checar al corazón. Que estas placas de colesterol viajen a órganos vitales como el cerebro, como los pulmones. Dificultad para respirar es otro de los datos, y que tengas incremento de grasa a nivel central, resistencia a la insulina, que es un paso antes a la diabetes. Modera el consumo de estos alimentos. Hola, soy Mariana Morales, soy nutrióloga especialista en alimentación consciente y nutrición deportiva, y el día de hoy estoy súper feliz de estar con mis amigos de Supplint para que aprendamos más acerca de salud cardiovascular. ¿Por qué las enfermedades cardiovasculares se están volviendo más comunes y cómo influye la alimentación en la salud del corazón? La incidencia está incrementando en las enfermedades cardiovasculares porque nuestro estilo de vida está siendo más acelerado, tenemos más estrés, lo cual nos lleva a consumir más alimentos ultraprocesados, a comer más en la calle, a acelerar el consumo de alimentos trans, grasas trans que precisamente se encuentran en comida rápida, o consumimos más azúcares refinados, tomamos menos agua, comemos poca fibra, y esto va siendo parte de nuestro día a día, lo cual promueve hábitos de alimentación negativos. Entonces, con una vez que consumamos, voy a decir un ejemplo, un refresco, pues no pasa nada. Sin embargo, lo vamos acumulando y se va haciendo parte de nuestro día a día, y entonces el impacto que va teniendo en nuestra salud física, cardiovascular, mental, pues va siendo negativa. Entonces, esto es lo que mucho nos genera un estado crónico de inflamación en el cuerpo. El consumo de alimentos que son ricos en grasas saturadas, alimentos ricos en sodio, alimentos ricos en azúcares refinados, el consumir poca fibra, poca agua, pocas proteínas de calidad, pues promueven que se estén presentando más estas enfermedades. ¿Qué hábitos alimenticios ayudan a reducir el riesgo de infarto y aterosclerosis? Consumir más fibra a través de más frutas, más vegetales, el consumir omega 3 dentro de tus alimentos. ¿Qué alimentos consumen omega 3 o en dónde los encuentras? En el pescado, en la trucha, en el salmón. Tomar más agua, consumir más cereales integrales, que ¿cómo podemos identificarlos? Son estos cereales que conservan toda la parte de la semilla. Es como si la semilla, cuando es un cereal refinado, es como que esta semillita le quitan como todas las capas de la semillita y dejan solamente la parte central. Entonces hay que buscar que los cereales que consumamos sean integrales, como por ejemplo la avena, el amaranto, consumir también suficiente agua, moderar el consumo de sodio. Aquí es bien importante porque luego hay muchos mitos sobre el consumo de sodio. Hay personas que en las primeras veces que vienen a consulta me dicen, no, yo ya no voy a tomar nada de sodio, y solitos se quitan el sodio, y en realidad es como necesitamos 2 gramos de sodio al día. Incluso si tuvieras hipertensión, tu recomendación diaria de sodio es de 1.5 miligramos al día. Entonces esto lo puedes consumir en alimentos con lo que necesitas para cocinar, ponerle sal a tus comidas lo suficiente. Algunos alimentos enlatados, eso es muy importante moderarlos, por ejemplo una lata de atún, una lata de verduras, o sea, tener ahí como cierta moderación en alimentos enlatados. Para cuidar tu salud cardiovascular también ten cuidado con los embutidos, con estos alimentos, salchichas, jamón, alimentos que son enlatados, ¿no? Entonces esto sí es muy importante en tener en consideración para que puedas tener una buena salud cardiovascular. ¿Qué riesgos están asociados al consumo de productos refinados como el pan blanco? Creo que es muy importante que podamos como un poco ampliar este punto, porque a veces pensamos que el consumo de un solo alimento me va a provocar una enfermedad. Entonces, como te mencionaba, es más bien la dosis, la frecuencia con el que consumo cierto alimento. Entonces, si nos quedamos solo con la idea de que no, es que el pan blanco es malo o el pan blanco me va a enfermar, pues estaríamos siendo muy reduccionistas en todo lo que abarca la nutrición o un estilo de vida saludable. Entonces, ¿cuál sería como tal un riesgo? O sea, si lo consumo en exceso y si lo consumo diario y nunca como ningún tipo de cereal integral, como mencionábamos, el pan blanco es un tipo de cereal,
pero no es el único cereal. Entonces, si yo, por ejemplo, nada más me como una rebanada, pues el riesgo es bajo al contraer enfermedades o el promover resistencia a la insulina, o sea, ¿por qué? Porque puedo consumir fibra de otros alimentos como la avena, como los cereales integrales, como las frutas, como las verduras. Entonces, más bien, aquí lo que siempre tenemos que cuidar de la alimentación es la cantidad y la frecuencia con la que consumo ciertos alimentos. Entonces, el pan blanco, incluso en atletas, puede ser un uso pues saludable o positivo, porque como tiene poca fibra, ayuda a que se digiera muy rápido, y si yo ahorita me voy a ir a correr un maratón, por decir un ejemplo, este cereal se va a absorber muy rápido y me va a dar esa energía muy rápido. Si yo soy sedentario y me consumo el pan blanco, no es que sea malo, sino que hay que cuidar la cantidad y la frecuencia de su consumo para que podamos entonces tener una dosis segura de este alimento o de cualquier otro alimento. Como lo mencionaba, si nunca consumo fibra de otro lugar, entonces sí necesitamos cuidar que nuestro consumo, en lugar de que sea pan blanco, sea mejor un pan integral, para que por ahí tengamos un consumo pues mayor de fibra. ¿Por qué las margarinas se consideran dañinas para la salud? Porque son un tipo de grasa que consideramos grasas trans, es decir, son grasas que no encontramos en la naturaleza y que ya tuvo que pasar por un proceso de industrialización para que pudiera ser pues fabricada, consumida. Entonces, este tipo de grasas lo que hacen es incrementar el colesterol que llamamos malo, que es el LDL, y tenemos otro colesterol que es el colesterol bueno, que es el HDL. Entonces, este tipo de grasas trans son los que incrementan al colesterol malo, y nosotros, para cuidar esta salud cardiovascular, tenemos siempre que promover un consumo de grasas buenas o de grasas insaturadas para que podamos cuidar esta relación entre LDL y HDL. ¿Por qué los jugos de frutas y los productos procesados no son una opción saludable? Esta es una pregunta que me encanta ejemplificar, y te voy a hacer como este ejemplo. Si tú tuvieras ahorita aquí enfrente 4 naranjas, ¿te las comerías así de golpe? No. ¿Y si tuvieras un vasito de jugo de naranja, te lo tomarías de golpe? Sin duda. Sin duda. ¿Por qué? Porque el vasito de jugo de naranja no tiene fibra. Entonces lo que sucede es que no te da saciedad y te puedes tomar otro vasito y otro vasito y otro vasito. Y cuando lo consumes con la fruta entera, tienes la fibra, tienes más nutrientes disponibles y eventualmente vas a llegar en un punto donde estás satisfecho y dices, no, ya, es suficiente. Entonces, ¿qué pasa con los jugos aunque sean naturales? Pues tienes más aporte de azúcares. Entonces, pues dejas la fibra de lado, que la fibra es el nutriente, uno de los nutrientes esenciales para cuidar la salud cardiovascular, para que podamos metabolizar adecuadamente las grasas y para que generemos también saciedad y cuidemos no llegar al exceso. Entonces, lo que sucede con los jugos es que es mucho más fácil exceder porque no me lleno. Entonces me tomo un vaso y otro vaso y otro vaso, y con la fruta completa es como que pues ya, es suficiente, ya no quiero, y obtienes más nutrientes, obtienes más fibra. ¿Por qué se debe limitar estrictamente el consumo de azúcar? Para reducir el riesgo de enfermedades metabólicas, especialmente diabetes de tipo 2, resistencia a la insulina o mujeres con ovario poliquístico, también regular el consumo de los azúcares favorece a que tengamos una buena salud metabólica. Lo que nos recomienda la OMS es no exceder 30 gramos de azúcar al día, de 20 a 30 gramos. Entonces, la realidad es que hay alimentos procesados como un yogurt, como una rebanada de pan, como una latita de verduras, incluso algunas traen azúcares. Entonces es muy fácil llegar a este consumo o a este límite con algunos productos que ya encontramos en el súper. Y si además al café le echamos azúcar o me endulzo todo lo que me como, entonces ya estoy incrementando o excediendo el consumo de azúcar. Entonces es mejor limitarlo para que nuestros niveles de insulina y de glucosa se encuentren estables durante el día, porque recordemos que los azúcares lo que hacen es darnos energía rápida. Entonces tampoco es ni malo ni bueno, sin embargo, en el contexto que nos encontremos, la recomendación va a ser ahí como más específica. Entonces, si volvemos al ejemplo de un atleta que está corriendo un maratón y en este momento se come una gomita, por ejemplo, incluso hay gomitas deportivas, pues vas a tener más energía y te va a dar el punch para completar ese kilómetro en el que vas. Pero si soy oficinista y estoy mucho tiempo sentado, sentada, y casi no necesito esta energía de liberación rápida, ahí te conviene mejor liberación de energía lenta que encuentras en
en cereales integrales, en vegetales, en leguminosas, en otros nutrientes, en otros alimentos, y tu energía va a ser más sostenida, va a ser más lenta, a diferencia de alguien que está corriendo un maratón. Entonces aquí es importante conocer cómo se comportan estos azúcares para que tomes la mejor decisión con tu alimentación. ¿Cómo afecta el consumo regular de sal al organismo y al sistema cardiovascular? Pues en realidad, como mencionaba, necesitamos sodio, es uno de los electrolitos más importantes en nuestro cuerpo, entonces no lo podemos descartar del todo o tenerle miedo o eliminarlo por completo de la alimentación, sino que más bien mantenernos en un consumo de 1.5 a 2 gramos de consumo de sodio al día, que esto lo puedes conseguir en tus alimentos, digamos, que preparas regularmente, si haces guisados, si haces X preparación, le vas a poner un poco de sal y eso es suficiente. Lo importante es no excederlo para cuidar o prevenir la hipertensión, para que no estés reteniendo también líquidos. Lo que sucede es que si aumentamos el consumo de sal, también esto aumenta la retención de agua. Es una situación metabólica que ocurre con el sodio que ayuda a retener agua, y entonces si ya tienes este antecedente de hipertensión, ya sea que tú lo tengas o que alguien de tus familiares lo tenga, pues ya tienes un poco más de riesgo. Entonces no lo elimines por completo, simplemente mantente con estas recomendaciones en el día. Recuerda moderar tu consumo de alimentos enlatados, que ahí es en donde más se encuentra el aporte de sodio, o de alimentos ultraprocesados, que también es como una forma de conservación de los alimentos. Por eso es que se incrementa muchísimo. Pero si tú tienes una alimentación en donde prefieres alimentos naturales, ¿cómo es natural? Pues que es de un solo ingrediente. Por ejemplo, plátano, leche, huevo, pescado, pues no están conservados, o sea, no tienen mucho tiempo de conservación, por lo tanto, es muy probable que tengan muy poco sodio o nada de sodio. Entonces, entre más natural, mejor. ¿Qué especias y alimentos pueden reemplazar la sal? Hierbas de olor como el orégano, tomillo, depende mucho de la preparación que quieras hacer, sin embargo igual, o sea, depende mucho de tu gusto, pimienta, cúrcuma, depende de la preparación que quieras hacer. Incluso también hay un tipo de sal que se llama sal rosada, que también tiene pues un poquito menos de sodio, tiene más minerales y también la puedes utilizar regularmente. Sin embargo, apóyate mucho de hierbas de olor, tomillo, orégano. Ahí la cocina me gusta porque se trata de experimentar, se trata de que no hay reglas, porque lo que para mí puede saber delicioso tal vez para ti no es como tan agradable. Entonces anímate en experimentar con diferentes hierbas, sabores, texturas. Ahí ponle, quítale, experimentale. Es como un momento de diversión la cocina, no temas en me voy a equivocar, o sea, en realidad es como no pasa nada si te equivocas. Todos hicimos el peor hot cake del mundo y mira, aquí seguimos. ¿Por qué los aceites procesados y los alimentos fritos se consideran dañinos? Porque son grasas que provocan este consumo de aceites trans, entonces son proinflamatorios y nos provocan esta inflamación sistémica. Entonces lo que provoca es que tengamos más riesgo a producir enfermedades cardiovasculares, daños metabólicos, provoca incluso inflamación celular. O sea, imagina literalmente tu célula está así en un estado normal y cuando me pongo en un ambiente inflamatorio pues se va haciendo un poco más grande. Entonces las células de tu cuerpo, si somos más específicos con las células de la grasa, los adipocitos son las células de grasa, entonces si están en un ambiente inflamatorio pues van a estarse incrementando en su tamaño y también pueden empezarse a, digamos, reproducir o tener como esta generación de nuevas células de grasa si nosotros nos excedemos en el consumo de alimentos, no solamente grasas saturadas, sino en azúcares, en proteínas. O sea, si nos excedemos de la comida que no es la que realmente necesitamos, entonces nuestro cuerpo empieza a almacenar más grasa. Entonces es ley de termodinámica, así funciona el cuerpo. Entonces pues es mejor optar por grasas que sean de la naturaleza, como aceite de aguacate, aceite de oliva, otro tipo de grasas que sean monoinsaturadas. ¿Cómo afectan los nitritos y los nitratos en los productos procesados a la salud? Son compuestos que agregan algunos alimentos para su conservación. Entonces es mucho más común encontrarlos en embutidos, en salchichas, en jamón, y son promotores de cáncer. O sea, sí son nutrientes que en su consumo
recordemos, si lo consumimos en exceso, diario, entonces estoy llegando a una dosis que pues es muy frecuente y que entonces ya me puede provocar algún daño a mi salud. Entonces, el principal daño directo es hacia provocar cáncer o a que las arterias de nuestro cuerpo se dañen, porque son alimentos que también son proinflamatorios. ¿Qué es la inflamación crónica y cómo está relacionada con una mala alimentación? La inflamación crónica es cuando ya por medio de mi estilo de vida estoy generando inflamación. Cuando la sostengo en un tiempo, ya es crónico. Es decir, la inflamación puede ocasionarse por haber tenido, voy a decir un ejemplo, ayer me fui de fiesta y me excedí en alcohol y estuve comiendo papitas, que son ambos proinflamatorios, pero supongamos no lo hago diario, o sea, solamente fue ocasional y después regreso a mi estilo de vida saludable y vuelvo a comer vegetales y voy a hacer ejercicio y cuido mis nutrientes y no pasa nada, o sea, fue como un estado inflamatorio pero transitorio, o sea, solo quedó ahí. Pero si mi estilo de vida promueve la inflamación, ¿cómo la puedo promover? Consumiendo alimentos proinflamatorios como grasas saturadas, poca agua, poca fibra, proteínas igual saturadas, que son principalmente de animales, pero que tienen mucha grasa en su contenido. No consumo omega 3, por ejemplo, no hago ejercicio, me estreso mucho, entonces ya estoy generando este estado de inflamación en mi cuerpo. Y si es mi estilo de vida, pues lo hago sostenido. Entonces, esta inflamación lo que provoca a nivel sistémico es que mis órganos empiecen a querer compensar esta inflamación. Entonces empieza a trabajar más mi hígado, empieza a trabajar más mi sistema cardiovascular, más mis pulmones para poder compensar esto. Entonces lo mejor que podemos hacer es ayudarle al cuerpo para que esta inflamación pues no esté sostenida. Entonces, ¿cómo? Por medio de un estilo de vida saludable. Y la alimentación, ¿cómo te puede ayudar? Como hemos venido mencionando, alimentos ricos en fibra que encuentras en cereales integrales, en frutas, en vegetales, en leguminosas como los frijoles, las lentejas, los garbanzos, las habas, proteínas magras que son pollo, pescado, algunos quesos de bajo aporte de grasa, igual tomar agua, consumir suficiente omega 3 que encuentras en semillas como las nueces, las almendras, y esto ahora hacerlo de manera sostenida. Como hemos mencionado, se trata de hábitos. Los hábitos son esas acciones pequeñas, diarias, que haces repetidamente, que haces constantemente. Entonces creo que en este punto podemos comenzar a autoobservarnos o a evaluarnos y decir, a ver, qué tan seguido, qué tan frecuente consumo grasas trans, es decir, grasas que son saturadas, o con qué frecuencia consumo alimentos fritos, con qué frecuencia tomo agua, con qué frecuencia consumo pescados que tienen omega 3. Entonces, a partir de aquí, más bien creo que podemos comenzar a observarnos y empezar a ver cuál es el estilo de vida que estoy sosteniendo para provocar este estado inflamatorio en el cuerpo, o para más bien generar un estado antiinflamatorio, y me estoy ayudando a que mi cuerpo esté en un estado pues saludable, y esto es a través de un estilo de vida, no nada más como en un alimento o en un producto, sino que cómo es tu estilo de vida en general. Esa sería también una invitación que te haría preguntarte. ¿Qué hábitos alimenticios contribuyen a la acumulación de grasa en el hígado y al desarrollo de resistencia a la insulina? Hábitos de alimentación: el consumir azúcares refinados a tope. O sea, ¿en dónde los encuentro? Refrescos, dulces, paletas de hielo, caramelos, todos estos alimentos que encontramos, digamos, en las tienditas. O sea, ahí es muy fácil encontrar alimentos ricos en azúcares, jugos, grasas saturadas, que como hemos mencionado vienen en alimentos fritos, en alimentos que vienen procesados. ¿Cómo es una manera fácil de identificar alimentos procesados o ultraprocesados? Los que vienen en un paquetito, y sobre todo que cuando tú veas la información nutrimental, si ves una lista gigantesca de ingredientes, es muy probable que es un alimento ultraprocesado. O sea, si tiene más de 15 ingredientes ya es, o sea, inventadísimo por el hombre. Eso ya no lo encuentras en la naturaleza, es mucho más dañino para la salud. También el no hacer ejercicio, el sedentarismo, creo que nos está ganando muchísimo, igual por este estilo de vida que a veces tenemos, y
muchas veces que estamos en la computadora, que ya ahora con el home office, con esta nueva versión de trabajar en línea, también nos hace estar mucho tiempo sentados y a veces ni nos da el aire. Entonces también por lo menos darte algún tiempo de caminatas. En realidad creo que a veces nos clavamos con que tengo que ir 3 horas al gimnasio y entonces si no son 3 horas ya no es nada. La realidad es que 5 minutos al día pueden hacer toda la diferencia, y cuando vas comenzando un hábito se trata de comenzar de a poco, comenzar gradualmente. También el consumo de agua es indispensable para poder cuidar nuestra salud cardiovascular. Nuestros hábitos que sostienen esta salud pues tiene que ver con la alimentación, lo que mencioné, el ejercicio, dormir suficiente. En un adulto lo ideal es dormir 7 horas, entonces también ahí checa qué tanto estás durmiendo y pues no llegar a excesos de nada, ¿no? Ni de alcohol, ni de tabaco, ni de alimentos ultraprocesados, ni el otro exceso de no hacer nada de ejercicio. Entonces siempre se trata de un equilibrio y de tratar de mover las piezas hacia ese equilibrio. ¿Por qué la carne roja y el queso pueden ser dañinos para el corazón? Por su aporte de grasas saturadas. Entonces recordemos que tenemos 2 tipos de proteínas, unas que son de origen vegetal y otras que son de origen animal. Entonces las que son de origen animal siempre van a tener un aporte de grasa por su naturaleza, eso es normal. Sin embargo, también hay alimentos de origen animal que tienen grasas saturadas, que tienen más aporte de grasa, que aquí habría como una subclasificación de los alimentos de origen animal con bajo aporte de grasa, muy bajo aporte de grasa, moderado aporte de grasa y alto aporte de grasa. Entonces es muy importante optar por proteínas de muy bajo o de bajo aporte de grasa, que son el pescado, el pollo, el atún, algunos quesos muy bajos en grasa, a diferencia, por ejemplo, del queso manchego, que ya estaríamos hablando de un queso alto en grasa. Entonces esto nos aporta más grasas saturadas. Recordemos que necesitamos incrementar el consumo de grasas monoinsaturadas para cuidar al corazón. Y por el otro lado tenemos proteínas que son vegetales, que encontramos en las leguminosas, como los frijoles, las lentejas, los garbanzos, las habas, y que en este tipo de proteínas no tenemos nada de grasas. Al contrario, tenemos un montón de fibra por porción, como los frijoles, las lentejas, y que en realidad son alimentos muy accesibles en México y muy nutritivos y que quedan con muchísimos platillos. Entonces la verdad es que se trata más bien de un equilibrio, de que tampoco nos volvamos súper radicales, de que no, ninguna proteína animal porque tiene grasa. No, o sea, si lo consumes en moderación, algunas veces a la semana, y también consumes suficientes proteínas vegetales, la realidad es que te puedes ir con un estilo de vida bastante saludable, ahí haciendo diferentes combinaciones de proteínas vegetales, animales, cuidando tu aporte de fibra y las recomendaciones que hemos venido platicando. ¿Qué alimentos y grasas se deben elegir para mantener la salud del corazón? Alimentos específicamente que sean muy ricos en omega 3. El omega 3, una de sus propiedades máximas es que es antiinflamatorio, y precisamente se encuentra en pescados, sobre todo como la trucha, el salmón, el arenque. Es la verdad como muy fácil también de preparar. En algunas semillas como las nueces, la chía, la linaza, es de los alimentos que más aportan omega 3. Otros alimentos, otros nutrientes también es la vitamina C, que es uno de los nutrientes que más son antiinflamatorios y que también cuidan mucho la salud del corazón. El magnesio, que encontramos también en semillas, en leguminosas, en algunas proteínas, en la yema del huevo. Entonces se trata de que seamos, que diversifiquemos nuestro aporte de alimentos y que no nos casemos nada más con uno, sino que tratemos de darle variedad. Recordemos también la fibra es fundamental. Si lo viéramos como un ejemplo, es como una esponjita que va ayudando al metabolismo de las grasas. Entonces recuerda que se trata de la frecuencia y de la cantidad con la que consumimos los alimentos. Entonces, si por ejemplo el fin de semana te comiste un taco de carnitas porque tus amigos te invitaron o porque andabas de viaje o lo que sea, no va a ser determinante para que ya dañaste tu salud cardiovascular, sino que es la frecuencia y el consumo de los nutrientes. Entonces, si tú la mayoría de tus días, la mayoría de tus semanas, la mayoría de tus meses aportas omega 3, fibra, proteínas de calidad, agua, vitamina C, magnesio, ya le estás aportando un montón
a tu salud cardiovascular. ¿Qué papel juegan las proteínas y la fibra en la prevención de enfermedades cardíacas? La proteína es tu nutriente que más saciedad te da. O sea, yo creo que es de mis nutrientes favoritos porque al tú incluir una pieza de pollo, una pieza de carne, una pieza de huevo, la proteína que tú quieras, vegetal o animal, te va a dar saciedad. Si tú no incluyes proteínas en tus comidas diarias, es mucho más fácil que te excedas. Y recuerda que el exceso es lo que más, haciéndolo acumuladamente, es lo que nos puede ocasionar incremento de grasa, daño hepático, daño cardiovascular, resistencia a la insulina, o sea, el excedernos. Entonces, cuidar el aporte de proteína también garantiza que tienes esta reposición constante de las fibras. Recuerda que tu corazón es un músculo, entonces también sus nutrientes van a ser dependientes de proteínas y de carbohidratos, pero de eso se alimenta el corazón. Eso es lo que necesita para mantenerse saludable. Y la fibra es como una esponjita que tú al consumir grasas, ya sean saludables o como decíamos el ejemplo del taco de carnitas, y de repente me comí un taco de carnitas y consumo fibra, la fibra es como esta esponjita que va actuando en la sangre para ayudar a metabolizar esta grasa y que la eliminemos por las heces. Entonces, el consumir fibra y consumir proteína es como un combo perfecto para que evitemos el exceso. También la fibra te da mucha saciedad y es algo de lo que yo veo constantemente en las personas que llegan a exceder en su alimentación, que casi no consumen ni proteína ni fibra. Entonces, al corregir este consumo de nutrientes, te vas a dar cuenta que te vas a sentir mucho más satisfecha, mucho más satisfecho con tus comidas y además le estás aportando esos nutrientes claves a tu corazón. Porque es importante evitar la comida poco saludable en situaciones de estrés. Uy, qué buena pregunta. Número 1, porque como hemos venido mencionando, los alimentos ultraprocesados no te van a dar ni fibra ni nutrientes que impacten positivamente en tu alimentación. Y algo súper importante de estos alimentos es que no nada más saben rico a tu paladar, sino que también le dan un shot a tu cerebro de un neurotransmisor que se llama dopamina. O sea, te genera como un estado de falso bienestar. Entonces, como que tú quieres seguirlo comiendo. Y el estrés, que es una emoción incómoda, y tú te quieres sentir mejor. Entonces dices, hay unas papitas. Entonces le das ese shot a tu paladar, a tu cerebro, no tienes nutrientes en ese alimento y es mucho más fácil exceder. Además que podemos hacer un vínculo ahí negativo, con los alimentos. O sea, como le enseñas a tu cerebro que si te comes algo te vas a sentir más tranquilo o más tranquila, cuando en realidad no estás solucionando lo que tienes que solucionar. Quizá tenías una carga de trabajo muy fuerte o 1000 correos por contestar y entonces al comerte las papas no estás solucionando nada. Nada más estás generando este vínculo negativo con la comida, en donde estás aprendiendo que si te comes algo vas a sentirte menos estresado, pero en realidad no pasa, o pasa momentáneamente porque tienes este shot de dopamina que también puedes conseguir, por ejemplo, en redes sociales, que también te da como este shot de estar ahí como clavadísimo con la pantalla o consumiendo azúcares refinados o diferentes tipos de conductas que vamos asociando con el estrés. Entonces, lo ideal es que pudieras organizar tus comidas, que el estrés aprendamos a gestionarlo de otras maneras, pero sí el colocarnos en esta situación es un factor de riesgo para que tu cerebro aprenda eso y además que excedas el alimento. Entonces, ojo ahí. ¿Cómo afecta la falta de agua al funcionamiento del corazón? Pues principalmente promueve la deshidratación y esto reduce el volumen de la sangre en tu cuerpo. Recordemos que la sangre está principalmente compuesta por agua. Entonces no tomo suficiente agua y el volumen de la sangre reduce. Entonces esto hace trabajar más al corazón porque sí o sí tu corazón tiene que enviar sangre a todos tus órganos, pero se la pones más difícil. Entonces el consumir suficiente agua también contribuye a que estés mejor hidratado o hidratada y que tu corazón trabaje menos o trabaja lo que tiene que trabajar. Entonces, si ponemos en una situación, pues en un problema tu corazón, es como hacerlo trabajar de más por la deshidratación, porque no es el único órgano que necesita agua, todo tu cuerpo está compuesto
mayormente de agua, el 75% de tu cuerpo es agua, entonces sí, también ahí es un punto súper importante a cuidar. Y una forma fácil de comenzar a mejorar tu hábito para que tomes más agua es ponértela fácil. Por ejemplo, al despertar, tomar 1 o 2 vasos de agua, ya estás garantizando casi medio litro de agua y todavía no has comenzado tu día. ¿Y cuántas veces nos levantamos y lo primero que hacemos es ver el teléfono, me lavo los dientes, ya me voy, ya no desayuné, ya no tomé agua, y entonces pues ya nunca tomé agua en el día? Y más si estás todo el día en la calle. Después a veces el problema es como de, ay, no, es que a dónde voy al baño, pero en realidad tu cuerpo va a aprovechar esa agua, entonces no te limites de agua. Aquí una suma o una forma muy fácil de que sepas cuánta agua necesitas es 35 por tu peso corporal. Eso te va a dar una cantidad en mililitros y eso es lo que necesitas tomar de agua. ¿Por qué el abuso de bebidas energéticas es peligroso para el corazón? Esta pregunta me encanta y creo que también es la antesala de otro mal hábito que tenemos, y es el que no dormimos suficiente. Entonces, que queremos darnos un shot de energía a como dé lugar, ya sea con café o con bebidas energéticas, y precisamente las bebidas energéticas están cargadísimas de cafeína. Entonces estamos sobrecargando al corazón de cafeína, y lo que hace la cafeína es acelerar el ritmo cardíaco. Entonces, aguas ahí, porque estás teniendo también esta sobrecarga de cafeína, aumentas tu ritmo cardíaco, y imagínate si estás en la oficina y tú con la taquicardia. Entonces es muy importante que limitemos el consumo de cafeína a no más de 4 tazas de café al día, también para prevenir la deshidratación, porque también la cafeína ayuda a liberar un poquito más de agua. Entonces pues se va generando estos dos aspectos que no queremos, tanto sobrecargar al corazón como limitarnos de la ingesta de agua. Entonces ojo con estas bebidas. ¿Qué es la hipertrofia cardíaca y cómo se desarrolla? La hipertrofia cardíaca, recordemos que tu corazón es un músculo, entonces es como cuando vas al gimnasio y dices, quiero hipertrofiar mis piernas, quiero hipertrofiar mis brazos, o sea, hacerlos crecer. Entonces cuando llegamos a esta hipertrofia cardíaca es que tu músculo del corazón se hizo más grande, pero esto no es algo positivo. Tal vez en tus glúteos, en tus piernas está padre, pero en el corazón no. Ahí ya podemos provocar otras anomalías. ¿Y cómo se desarrolla o qué es lo que lo provoca? Malos hábitos. Como lo hemos mencionado, cuando ya pusimos a trabajar a marchas forzadas a tu corazón, se sobreesforzó y se hipertrofió, se hizo más grande. Entonces esto no lo queremos en el corazón. Lo importante es que cuidemos nuestro estilo de vida, nuestros hábitos, que tomemos agua, que comamos nutrientes que lo cuiden, que hagamos ejercicio como su nombre lo menciona, cardiovascular, que tengamos este ritmo cardíaco, que lo estemos entrenando a tu corazón para que no generemos este daño. Entonces, ojo ahí, y todo está en el estilo de vida. ¿Qué síntomas indican daño al corazón debido a una mala alimentación? Principalmente fatiga, que aunque comas suficiente, que supongamos que has dormido bien y aún así me siento súper cansado o súper cansada, ahí ese es un dato alarmante. Dificultad para respirar en tu situación o en tu vida cotidiana. Por ejemplo, subir las escaleras y ya te sentiste súper cansada, súper cansado. Caminar las escaleras del metro, también que te canses, o también dificultad para respirar es otro de los datos. Y que tengas incremento de grasa a nivel central, sobre todo en hombres se tiende a acumular más a nivel central y en mujeres más en zona de cadera o en glúteos. Sin embargo, cuando estamos hablando de una afectación directa por mala alimentación, es mucho más frecuente que estemos acumulando más grasa a nivel central, independientemente de que si soy hombre o soy mujer. Entonces estos 3 datos podrían estarte indicando que tenemos que checar al corazón. ¿Cómo se relaciona el mantenimiento del peso con la prevención de enfermedades cardiovasculares? Me gustaría un poquito más hablar de composición corporal más que el peso, porque cuando hablamos solamente del peso, estaríamos evaluando tu peso sobre tu estatura al cuadrado, que esto nos habla del índice de masa corporal, pero no me dice cuánto de tu peso es músculo, cuánto de tu peso es grasa, cuánto de tu peso es agua, porque si puedes tener un peso normal, un peso que digamos saludable, o un índice de masa corporal saludable. Pero al hacer un análisis más detallado podemos descubrir
que tienes un porcentaje de grasa muy alto y eso es lo que más afecta para el cuidado de la salud cardiovascular o de otras enfermedades. Entonces, más que solamente el peso, te invitaría a que tu composición corporal sea adecuada, es decir, un porcentaje de grasa en hombres que vaya de un 10 a un 15% es un porcentaje de grasa saludable. Las mujeres tendemos a tener un porcentaje de grasa más alto por nuestra biología, porque en el proceso de reproducción necesitamos más grasa para tener un bebé, entonces manejamos porcentajes de grasa más elevados. Lo ideal es estar entre un 20 a un 28% y la manera en la que lo puedes saber es a través de un InBody. Puedes tener una balanza que sabe o que hace un análisis muy preciso y muy detallado de esto, o con alguien que sepa hacer una evaluación, como podría ser un antropometrista, que te toma medidas muy específicas para que puedas saber cuánto músculo, cuánta grasa corporal tienes, y es mejor como irnos hacia componentes que solamente quedarnos en cuál es el peso ideal, porque eso es algo que muchas veces me preguntan, pero depende mucho de cada persona. Yo te invitaría más a que lo viéramos por componentes. ¿Cómo leer etiquetas para evitar ingredientes ocultos dañinos? Pues en México, a partir de que pusieron el etiquetado con estos hexágonos, creo que ya de entrada al ver el producto, nos puede llamar un poquito más la atención y curiosear en los ingredientes, en las porciones. Entonces, de entrada, en el etiquetado, en los hexágonos, cuida que no tenga grasas trans. Hay etiquetas, hexágonos que claramente dicen grasas trans. Entonces, evitar los que tienen grasas trans, los que tienen exceso de sodio y los que tienen exceso de azúcares refinados. Sin embargo, también al ver los ingredientes, siempre en los ingredientes el listado se va a presentar. El primer ingrediente va a ser lo que más contiene el alimento, o en este caso el producto que vayas a comprar. Entonces cuida que la lista de ingredientes no sea tan larga y que los primeros ingredientes sean naturales. Como mencionaba, si vas a comprar, por ejemplo, unas papas, que tenga como principal ingrediente papa, no que sea maltodextrina o diferentes nombres disfrazados de azúcares. Entonces cuidar que los ingredientes sean naturales y que no sea una lista tan grande de ingredientes, máximo 5 o 6 ingredientes. Estaríamos hablando de un producto que, aunque esté empaquetado o aunque sea procesado, puede ahí conservar propiedades naturales que no te ponen tanto en riesgo. Sin embargo, también es muy importante cuidar las porciones. O sea, aunque tú consumas un alimento, imaginemos orgánico, gluten free, sugar free, si excedo la porción recomendada, pues estoy excediendo el alimento, estoy excediendo las porciones y eventualmente, si lo repito consecutivamente, pues puedo generar daños no nada más cardiovasculares, sino incremento de grasa corporal, resistencia a la insulina. Entonces ahí ojo con seleccionar un alimento de buena calidad, pero también cuidar las porciones que necesitas. ¿Cómo mejorar la alimentación para prevenir enfermedades cardiovasculares? Principalmente pon ojo en tu consumo de fibra. Y este es un nutriente que yo veo constantemente que casi no consumen porque está muy alineado con el consumo de vegetales. Entonces, o no estamos acostumbrados o no nos gustan, y parte de ser adultos responsables no es nada más pagar las cuentas y ya está, sino que también hacernos responsables de nuestro consumo de alimentos que sabemos que impactan positivamente en nuestro cuerpo, en nuestra salud. Los vegetales son uno de los principales alimentos que aportan fibra. Las frutas, los cereales integrales, tomar suficiente agua, ya te sabes esa fórmula súper sencilla, 35 por tu peso corporal te va a dar los mililitros de agua que necesitas consumir al día. Y como dato extra, si haces ejercicio, incrementa 600 mililitros de agua por hora de actividad física. Entonces no te asustes si te salen 3 litros de tu requerimiento, es lo que necesitas. Lo que nos dicen habitualmente es como toma 2 litros de agua, pero es una recomendación general. Entonces, entre más específico o específica seas con tus recomendaciones, mucho mejor. Cuida el consumo de tus proteínas. Recuerda que tu corazón es un músculo y como tal requiere proteínas para su mantenimiento y para su funcionamiento, ya sea que elijas proteínas vegetales o proteínas animales, pero consume proteínas también para mantenerte satisfecha o satisfecho y que esto contribuya a que no excedas en otros alimentos. Cuida o modera el consumo de alimentos procesados o ultraprocesados también para
que evitemos esta inflamación sistémica y que cuides en general tu aporte de omega 3, que como hemos mencionado lo encuentras principalmente en pescados, en atún, en trucha, en salmón, en algunas semillas como las nueces, las almendras, la linaza, para que estés diariamente aportando esos nutrientes que sí o sí van a cuidar tu salud en general, pero también tu salud cardiovascular. ¿Qué nutrientes ayudan a combatir el estrés oxidativo? Principalmente aquellos nutrientes que ayuden a combatir los radicales libres. Cuando tenemos este estrés oxidativo se genera porque generamos radicales libres, es decir, todo el tiempo cuando estamos respirando ya es una forma de oxidarnos, o sea, cada vez que estamos viviendo literalmente estamos generando radicales libres. Es algo normal del cuerpo, por eso nuestras células envejecen y eventualmente mueren. Pero una manera de mantenernos saludables, de retrasar el envejecimiento, es consumiendo alimentos o nutrientes antioxidantes. Y unos de los que son así oro es la vitamina C, que precisamente en Suplint hay una vitamina C que es de mis favoritas en realidad. A veces es muy difícil encontrar suplementos que nos aporten la dosis adecuada de vitamina C y además este está combinado con jengibre, que también es otro antioxidante súper potente que te ayuda a combatir estos radicales libres. Entonces tú todo el tiempo por respirar generas radicales libres. La manera de combatirlo es generando más antioxidantes. Entonces, primero recuerda cuidar tus hábitos de alimentación para que tengas de cajón estos nutrientes. Pero si te das cuenta que en tu día a día te es difícil encontrar fuentes de vitamina C como cítricos, limón, toronja, naranja, mandarina, pimiento rojo, pimiento amarillo, entonces suplemento. Es la manera en la que tú te puedes asegurar y garantizar de que sí o sí vas a consumir, en este caso vitamina C, que es uno de los nutrientes claves para combatir los radicales libres. Y otro de mis favoritos es la cúrcuma. Seguramente lo has escuchado por ahí, se ha puesto como mucho de moda, sin embargo tiene también evidencia científica, respaldo científico, porque la cúrcuma tiene un nutriente muy específico que se llama curcumina y también combinado con un poquito de pimienta contribuye a su absorción. Entonces la curcumina también es un potente antioxidante que combate los radicales libres y por lo tanto cuida a tu corazón. Entonces si los combinas, bueno, es una súper bomba garantizada para cuidar tu salud cardiovascular. ¿Por qué es importante evitar el exceso de azúcar y carbohidratos para el corazón? Principalmente porque al consumir carbohidratos refinados, recordemos que tenemos diferentes tipos de carbohidratos, los que se absorben muy rápido, que es a lo que nos referimos como refinados, que lo encontramos en el refresco, en la mermelada, en las gomitas, en este tipo de productos azucarados refinados. Y otros tipos de carbohidratos que se absorben lento, que están principalmente en cereales integrales, frutas, etc. Entonces, si yo consumo azúcares refinados, lo que estoy haciendo es que estoy estimulando continuamente a una hormona clave para poderlo absorber, que es la insulina. Siempre que cuidemos nuestra salud, tanto cardiovascular como metabólica, es muy importante que la insulina se mantenga regulada. Si yo todo el tiempo estoy dándole pico y pico y pico y pico de glucosa por el consumo de este tipo de azúcares, todo el tiempo estoy estimulando la insulina. Y va a llegar un momento donde mi páncreas va a decir, no, ya, a ver, alto. El páncreas es el órgano que secreta la insulina. Entonces es cuando provocamos resistencia a la insulina, que es un paso antes a la diabetes. Entonces por eso hemos venido mencionando que no es que nunca lo consumas, sino que más bien modera el consumo de estos alimentos o de estos azúcares refinados para que cuidemos la sensibilidad a la insulina. Y uno de los nutrientes clave que favorecen la sensibilidad y la absorción de los azúcares es el cromo. El cromo está demostrado que también contribuye a la sensibilidad de la insulina. Esto nos ayuda muchísimo a que podamos, ¿a qué se refiere sensibilizar? A que tu páncreas va a estar como mucho más atento a decir, estoy consumiendo un azúcar, lo puedo metabolizar con mayor facilidad y esto te va a garantizar a que puedas absorberlo mejor, con más facilidad y no pongas en problemas ni a tu páncreas ni estés generando estos picos de insulina continuamente. ¿Cómo se relaciona el estrés y la falta de sueño con las enfermedades cardiovasculares?
Esta pregunta me encanta y viene aquí también una hormona súper importante que se genera cuando tenemos niveles muy elevados de estrés, que es el cortisol. Esta hormona se produce cuando tú te levantas y digamos que esto es normal, es para que tú puedas activarte en tu día y te quites lo adormilado, lo adormilada y entonces puedas activarte y comenzar. Eso es una regulación o es una producción normal y saludable de cortisol, no es como que no tengamos que producir cortisol. También el cortisol te ayuda a que si viene alguna situación de peligro puedas reaccionar y puedas pelear, luchar o huir. Pero ¿qué pasa si yo todo el tiempo estoy estresada o estresado? Porque mi jefe me está sobre de mí o porque tengo muchas cosas que resolver en mi casa o una situación emocional que me estresa. Entonces se genera la liberación del estrés o del cortisol de manera crónica. Entonces todo el tiempo estoy en alerta. Todo el tiempo es como si a tu sistema nervioso le estuvieras diciendo, oye, defiéndete, o pelea, o ataca. Y entonces tu sistema nervioso es como, ¿pero a qué me enfrento? O sea, no tienes un rival, digamos, para enfrentar, pero tu sistema nervioso está todo el tiempo así, en alerta. Y como también para pelear, luchar o huir, tu sistema muscular se activa, porque entonces imagínate que tú estás frente a un león y también es una situación muy similar, pelear, luchar o huir, y tu cortisol está a tope, porque es la hormona que te está avisando que hay alguna situación que tenemos que atender, tenemos que activarnos, tenemos que alarmarnos. Entonces tu sistema musculoesquelético se pone súper tenso, y entonces si yo después quiero relajarme y yo estoy todo el tiempo súper estresado, pues mi sistema nervioso va a decir no, o sea, no te puedes dormir bien, no puedes relajar tu sistema nervioso ni tu sistema muscular porque el estrés ya es crónico. Entonces, si nosotros le ayudamos a nuestro cuerpo a relajarse por medio de respiraciones o específicamente de nutrientes que te ayuden a que tu sistema muscular se relaje, como por ejemplo el magnesio, que también es uno de los nutrientes fundamentales para poder contribuir a que tu sistema musculoesquelético se relaje, lo ideal es que si estás buscando combatir el insomnio, lo consumas de noche, porque te vas a sentir más relajado, más relajada. No es como que te noquee, pero sí puedes sentir esta relajación más en la noche. Y por el otro lado también los omega 3, al tener esta propiedad de ser antiinflamatorio, le ayudan a que tu sistema nervioso no esté tan acelerado, no esté tan pendiente de que hay una amenaza, y entonces también contribuye a que tus células nerviosas o sí, todo tu sistema nervioso también contribuya a la relajación. Entonces, tomándolo en combo también ayuda a que tengas un efecto mucho más potente a la hora de relajarte, a la hora de dormir, disminuyes el cortisol, contribuyes a que descanses mejor, y también recordemos que la manera más efectiva de regular el cortisol es teniendo un descanso más efectivo. Entonces, también ahí es el dato para que el cortisol se pueda regular. ¿Puede utilizarse la dieta para reducir el colesterol? Sí, definitivamente tu mejor aliado en este caso es el consumo de fibra. Como sabemos, lo encontramos en vegetales, en frutas, en cereales integrales. Y también hay nutrientes más específicos que te van a ayudar a que puedas absorber mejor las grasas que consumes. Recordemos que tenemos dos tipos de grasas, las que son específicamente, ya si hacemos una lectura en la sangre, colesterol bueno, colesterol malo. Entonces, para regular esta proporción del colesterol, el vinagre de manzana está demostrado que ayuda a poder mejorar el perfil del colesterol bueno. Entonces, yo sé que hay el vinagre de manzana, quienes lo han probado saben que tiene un sabor muy peculiar, entonces también consumirlo en cápsulas creo que facilita muchísimo el consumo y es mucho más atractivo para tu paladar, porque pues no te vas a ver a nada, y te ayuda mucho a poder mejorar el perfil del colesterol bueno. También el consumo de magnesio ayuda a que puedas relajar las paredes de los vasos sanguíneos y a que puedas mejorar el perfil de igual estos dos tipos de colesterol. Y los omega 3, que también contribuyen a la salud cardiovascular y a regular la tensión arterial y a que tengas siempre una relación más alta de omega 3 es la meta, porque podemos consumir omega 6 de manera muy sencilla con alimentos como unas quesadillas, como queso, como alimentos más proinflamatorios, pero casi
siempre se nos queda de lado el omega 3. Entonces sí, de cajón, el omega 3 es uno de los suplementos que recomiendo sí o sí, incluso aunque no tuvieras ninguna meta de composición corporal o de cuidar tu salud cardiovascular, el omega 3 es clave también para mantener la concentración, para que puedas tener esta relación siempre más grande de omega 3 que de omega 6 o de omega 9. Entonces, ojo con estos tres: magnesio, omega 3, vinagre de manzana. Son un combo muy efectivo para poder cuidar esta proporción de colesterol bueno y colesterol malo. ¿Cómo afecta la deficiencia de vitamina D a la función cardíaca y vascular? Uy, esta es una de mis vitaminas favoritas, y más que vitamina, le podemos llamar hormona D. ¿Por qué? Porque tiene muchos receptores en muchas zonas de nuestro cuerpo, desde el sistema nervioso, el sistema digestivo, sistema cardiovascular, sistema respiratorio, en todo nuestro cuerpo. Si hacemos un análisis muy detallado, en muchos órganos tenemos receptores de vitamina D. Por eso es que más que vitamina es una hormona. La principal fuente de vitamina D es el sol. Entonces, si tú te expones diariamente 15 minutos al día al sol, estás garantizando un aporte importante de vitamina D. Por el otro lado, ¿cómo es que mejora la salud cardiovascular? Recuerda que tu corazón es un músculo y la vitamina D regula la absorción de calcio y de fósforo, que son dos nutrientes que favorecen la contracción muscular. Entonces, si yo tengo deficiencia de vitamina D, es muy probable que mi salud cardiovascular esté siendo deteriorada, que no esté absorbiendo suficiente calcio, suficiente fósforo, que son súper importantes para la contracción. Entonces, también lo mismo, se trata de que evalúes cómo es tu estilo de vida, y si tú te das cuenta de que casi no te expones al sol o que tu mismo trabajo te lleva a estar como muy encerrado, a casi no salir, tus actividades cotidianas, casi no te expones al sol, o de repente cuando tenemos temporadas en donde es invierno, por ejemplo, y no tenemos mucha exposición al sol, pues ahí lo ideal es también garantizar nuestro aporte de vitamina D con un suplemento. Entonces, la forma adecuada de consumir la vitamina D es en la forma que ya es absorbible, como la vitamina D3. La D4 es una forma que no, es una configuración de la vitamina que no es absorbible en tu cuerpo, por eso siempre ojo que sea vitamina D3. Entonces, esta vitamina de Supplit me gusta mucho porque tiene precisamente una dosis adecuada y tiene la configuración adecuada. ¿Qué micronutrientes son importantes para mantener el ritmo cardíaco? Principalmente mencionaría a dos, que son el magnesio y el zinc. El magnesio ayuda precisamente a que el latido del corazón sea constante, y el zinc contribuye a mantener como las corrientes eléctricas del corazón en un sentido adecuado, porque sí, nuestro corazón también trabaja con cierta electricidad, entonces el zinc ayuda a poder regular esa función eléctrica dentro del corazón. El magnesio me encanta el que tiene Supplit, porque la verdad es que en el mercado es muy difícil encontrar un magnesio que tenga una dosis adecuada. La mayoría de los suplementos que yo he visto en el mercado tienen combinaciones de magnesio, pero también jengibre, o también cúrcuma, o también vitamina D, vitamina C, un montón de vitaminas que de repente le meten al magnesio, y lo único que te indica es que es un suplemento rebajado. Sin embargo, en Supplit tiene una dosis alta, o sea, tienes 500 miligramos en una cápsula, o sea, te va a durar suficiente, y además estás garantizando que estás consumiendo suficiente magnesio. También otras fuentes alimentarias de magnesio son principalmente las semillas, como las nueces, las almendras, los cacahuates. También el zinc lo encuentras ahí, entonces se trata de que puedas diversificar tu alimentación, que asegures tus fuentes alimentarias, pero también si de repente te das cuenta que te cuesta trabajo la variedad o garantizar estos nutrientes por medio de los alimentos, los suplementos de buena calidad como Supplit te lo garantizan. ¿Por qué es peligrosa la inflamación para el corazón y cómo puede controlarse? La inflamación provoca que tus arterias, si hiciéramos un corte así, imagínate que es tu tubito de sangre, que son las arterias. Si lo cortáramos, imagínate como una manguera. Si le hacemos este corte transversal, se va a ver un circulito. Entonces, este circulito siempre tiene que estar así como es natural tu arteria. Pero cuando se inflama, digamos que las paredes de esta arteria se empiezan a engrosar y empiezan a poder acumular en el alrededor placas de colesterol. Entonces, estas placas, si ahí se quedan, todo bien, no pasa nada, podemos seguir nuestra vida.
pero ya es un riesgo que se esté ahí acumulando, porque en algún momento puede ser que estas placas de colesterol viajen a órganos vitales como el cerebro, como los pulmones, como otros lugares que ya pueden generar daños definitivos, tromboembolias, o sea, ya puede volverse muy peligroso. Entonces, la manera más efectiva de que nuestras arterias se mantengan saludables es consumiendo nutrientes que sean antiinflamatorios, precisamente para que las paredes se mantengan en el grosor que tienen que estar y no se inflamen. Entonces volvemos a alimentos antiinflamatorios. Uno de los más potentes es la cúrcuma, por la curcumina. Entonces en Suprint me encanta porque también tiene una dosis alta, tienes 550 miligramos por cada cápsula. Entonces aquí ya estás garantizando que tienes ese poder antiinflamatorio. También por parte de la vitamina C, que recordemos que también es antiinflamatoria. Y podemos también integrar el omega 3, que lo hemos venido mencionando muchísimo, porque en realidad parte de todos los micronutrientes y nutrientes, el omega 3 es de los más poderosos. Entonces, al acompañarlo de otros micronutrientes que también tienen este poder antiinflamatorio, pues estás garantizando que tus arterias se encuentren en el grosor que necesitan tener para evitar esta formación de placas. Y te quiero recordar que antes de hacer cualquier suplementación, siempre cuides tus hábitos de alimentación. Esto va a aumentar la efectividad de los suplementos. Suplint tiene un montón de beneficios, como todos son veganos, entonces también esto es súper seguro. A veces me dicen, oye Mariana, es que no tomo omega 3 porque yo soy vegana y entonces ¿en dónde lo consigo? Este es vegano, también está analizado por laboratorios de confianza que te garantizan que lo que te vas a tomar es saludable, es seguro, no tiene riesgo. Entonces también esto es súper útil en atletas que a veces también les hacen pruebas de dopaje, que aunque tal vez no somos atletas, pues siempre es importante que cuides lo que estás consumiendo. Pero sobre todo también cuida tus hábitos de alimentación y acompáñalo con ejercicio, buenos hábitos de descanso y vas a tener garantizada tu salud. Y si quieres más recomendaciones acerca de cómo crear hábitos de alimentación saludables y sostenidos, nutrición consciente, nutrición del deporte, sígueme en mis redes, me encuentras como mar-geonutri en Instagram, en TikTok, en YouTube y en Facebook como mar-geo. Entonces ahí yo te contesto y escríbeme, sígueme, también sigue a Suprint, que tienen un montón de recomendaciones y un montón de suplementos que estoy segura que van a mejorar tu calidad de vida.